Abre cualquier libro de texto. La historia que te contaron en la escuela es una línea recta, cómoda y segura. Nos dicen que pasamos de golpear piedras en cuevas a levantar pirámides y enviar cohetes al espacio en un parpadeo de apenas unos miles de años. Es una narrativa perfecta, pero tiene un agujero negro que la ciencia moderna apenas se atreve a susurrar. Nos creemos dueños del tiempo, pero la realidad es que habitamos un planeta que es una máquina de reciclaje implacable. La Tierra no conserva, la Tierra destruye. A través de la subducción, enormes placas tectónicas arrastran continentes enteros hacia el interior del manto, fundiendo ciudades, monumentos y recuerdos en magma hirviente. Lo que la tectónica no funde, la erosión lo tritura. El viento y el agua son los borradores de la naturaleza. Son capaces de convertir el Everest en arena si se les da el tiempo suficiente. Piensa en esto. En tan solo 10 millones de años, lo que para un planeta de 4.500 millones de años es apenas un suspiro, un parpadeo, no quedaría rastro de nosotros. Ni un solo rascacielos de cristal, ni un solo puente de acero, ni una sola carretera. Todo lo que hoy consideras eterno sería reducido a una capa de polvo de apenas unos milímetros de espesor atrapada entre dos rocas. Por eso, la verdadera pregunta que debería quitarte el sueño no es qué tan inteligentes somos nosotros hoy. La pregunta es, ¿cuántas veces ha empezado la civilización en este mismo suelo? ¿Cuántas veces, en los abismos de tiempo que no podemos ver, otras especies alcanzaron la gloria, construyeron imperios y fueron borradas por el silencio geológico antes de que nosotros siquiera aprendiéramos a caminar erguidos? Bienvenidos al misterio de la civilización antes de la historia. Si la Tierra es tan buena borrando su pasado, ¿por qué todavía quedan cicatrices que no podemos explicar? Si miramos atrás, a las raíces de nuestra propia historia, nos topamos con un muro de piedra que desafía cualquier lógica lineal. Nos enseñaron que las pirámides de Giza fueron tumbas construidas por campesinos con herramientas de cobre. Pero cuando aplicas la ingeniería moderna, los números simplemente no cierran. Hablamos de 2,3 millones de bloques de piedra. Para colocarlos en solo 20 años, los trabajadores tendrían que haber asentado un bloque de varias toneladas cada 2 minutos, las 24 horas del día, con una precisión tal que la punta de la pirámide coincide con el norte verdadero, con un margen de error de solo 0,3 partes de un grado. Esto no es solo esfuerzo humano, esto es precisión geoespacial. ¿De dónde salió ese conocimiento en una sociedad que, supuestamente, acababa de inventar la rueda? Pero Egipto es solo la superficie. Viajemos a Sacsayhuamán, en Perú. Aquí no hay ladrillos uniformes. Hay bloques de piedra caliza de más de 120 toneladas, cortados con formas irregulares que encajan entre sí como un rompecabezas tridimensional perfecto. No hay mortero, no hay cemento. Solo una unión tan íntima que ni una hoja de afeitar puede penetrarla. ¿Cómo las cortaron? ¿Cómo las movieron por terrenos montañosos, donde incluso hoy nuestras grúas más potentes tendrían problemas para maniobrar? Y si eso no es suficiente, está el trilitón de Baalbek. 3 piedras que pesan 800 toneladas cada una, elevadas a 6 metros de altura sobre una plataforma. No existe ninguna explicación mecánica en la arqueología oficial que explique cómo una civilización de la Edad de Bronce pudo siquiera mover 1 milímetro estas moles de roca. Aquí es donde la hipótesis siluriana se vuelve aterradora. ¿Y si estas no son las primeras grandes obras de la humanidad? ¿Y si lo que vemos en Egipto, en Perú o en el Líbano son en realidad reutilizaciones? Cimientos colosales dejados por una civilización anterior, mucho más avanzada, que colapsó y fue olvidada. Quizás los antiguos no construyeron estas estructuras desde cero. Quizás solo intentaron reconstruir sobre las ruinas de unos gigantes que ya se habían ido. Estamos viendo el amanecer de nuestra tecnología, o las últimas brasas de una que ya se extinguió millones de años atrás. Es fácil sentirse importantes.
Creemos que los 300.000 años de existencia de Homo sapiens son el pináculo de la historia. Pero esta perspectiva es peligrosamente ingenua. La Tierra tiene una edad de 4.500 millones de años. Si comprimiéramos todo ese tiempo en un solo día, la vida multicelular solo aparecería en la última hora. Y nuestra especie, nosotros apareceríamos en los últimos 3 segundos. Desde la explosión cámbrica, hace 540 millones de años, la vida en la Tierra ha pasado por un ciclo de auge y aniquilación sin igual. Hemos contado hasta 5 extinciones masivas, eventos cataclísmicos donde entre el 70% y el 96% de las especies fueron borradas del mapa. Impactos de asteroides, supervolcanes, cambios climáticos extremos. La Tierra tiene un historial de reiniciar el contador de la vida de forma brutal. Es lógico pensar que en todo este inmenso lienzo de tiempo, solo nosotros, en este diminuto parpadeo, ¿hemos logrado la chispa de la inteligencia tecnológica? Aquí es donde entra en juego la hipótesis siluriana, propuesta en 2018 por los astrofísicos Adam Frank y Gavin Schmidt. Su idea es perturbadora. ¿Y si en alguno de esos eones remotos, o incluso entre 2 de esas grandes extinciones, otra especie inteligente emergió? Una civilización industrial, tal vez más avanzada que la nuestra, que vivió su apogeo, colapsó o se autoaniquiló, y luego fue completamente borrada por los mismos procesos geológicos que hemos descrito. No estaríamos buscando pirámides sumergidas, estaríamos buscando su huella espectral. Frank y Smith argumentan que una civilización industrial dejaría tecnofirmas que podrían detectarse incluso millones de años después. Picos de carbono anómalos. Un calentamiento global abrupto que no pueda explicarse por causas naturales, como el que nosotros mismos estamos provocando. Capas de microplásticos y sintéticos, tecnofósiles formados por polímeros ultrarresistentes que se asientan en los fondos oceánicos y se fosilizan en la roca. Isótopos radiactivos inusuales. Restos de fisión nuclear, ya sea por uso energético o por una guerra devastadora, que perduran geológicamente. Anomalías en la composición de minerales, cambios en los sedimentos que indiquen una minería extensiva o procesos industriales. El registro fósil es terriblemente caprichoso. El 99% de las especies que han existido desaparecieron sin dejar rastro. Es posible que dentro de ese 1% desconocido se oculte la evidencia de quienes nos precedieron. Una civilización entera reducida a una fina capa de basura química en un estrato de roca a kilómetros bajo nuestros pies, esperando a ser descubierta o a ser fundida para siempre. Tenemos un problema de ego. Miramos nuestras ciudades, nuestra red de satélites y nuestro arte, y creemos que somos el resultado inevitable de miles de millones de años de evolución. Pensamos que la inteligencia es el premio final de la vida. Pero la biología tiene una perspectiva mucho más fría y brutal. La evolución no es una escalera hacia el ser humano. Es un arbusto caótico que crece en todas direcciones, y la mayoría de esas ramas terminan en un callejón sin salida. Existen más de 30 filos diferentes de animales. Durante 500 millones de años, la Tierra ha probado infinitas formas de sobrevivir. Algunos desarrollaron caparazones impenetrables, otros venenos letales, otros la capacidad de volar. Nosotros desarrollamos un sistema nervioso hipertrofiado que nos permite fabricar herramientas. Pero, ¿quién nos asegura que no ocurrió antes? No vemos una tendencia hacia la inteligencia en el registro fósil, porque la inteligencia es extremadamente costosa en términos de energía. Un cerebro como el nuestro consume el 20% de nuestras calorías. Para la mayoría de las especies en la historia, ser demasiado inteligente fue un error evolutivo que las llevó a la extinción antes de que pudieran construir su primera cabaña. Entonces, ¿por qué el silencio? ¿Por qué no encontramos sus ciudades? La respuesta es el sesgo de preservación. Para que algo se convierta en fósil, debe morir en el lugar justo y en el momento justo.
Si una civilización anterior prefirió vivir en las costas, como hacemos nosotros hoy, el aumento del nivel del mar y la erosión costera habrían triturado sus edificios hasta convertirlos en arena en menos de 1 millón de años. Si vivieron en las montañas, el movimiento de los glaciares habría actuado como una lija gigante, borrando sus ciudades de la faz de la Tierra. Estamos buscando agujas en un pajar que es constantemente incendiado y reconstruido por la geología. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no hayamos encontrado una computadora de hace 300 millones de años no significa que no existiera. Significa que el tiempo es un depredador perfecto. La mayoría de los seres vivos simplemente se desvanecen. Somos una anomalía estadística. Y lo más inquietante es que, según la historia evolutiva, ninguna especie es eterna. Todas tienen una fecha de caducidad. Tal vez no somos los primeros dueños de este mundo, sino solo los que tienen el turno de día. Y mientras caminamos sobre los restos de humanidades olvidadas y civilizaciones que ni siquiera podemos imaginar, deberíamos preguntarnos, cuando llegue nuestra extinción, ¿quién vendrá a excavar nuestras ruinas? ¿Y qué quedará de nosotros para que ellos crean que alguna vez fuimos reales? Al final, la hipótesis siluriana no es solo un ejercicio de ciencia ficción. Es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestra propia fragilidad. Nos miramos al espejo y vemos a los amos de la Tierra, pero la geología nos mira a nosotros y solo ve una fina capa de hollín en una roca del futuro. ¿Son esas piedras imposibles de Baalbek o Giza el último eco de una civilización que ya recorrió nuestro camino? Quizás no somos la culminación de nada, sino solo una repetición. La historia oficial dice que somos los primeros, pero las anomalías en la piedra y el inmenso vacío de millones de años de silencio nos susurran que la Tierra tiene secretos que no estamos listos para comprender. Somos una especie con amnesia, caminando sobre las cenizas de mundos que florecieron y murieron mucho antes de que el primer ser humano mirara a las estrellas. Ninguna especie es eterna. Ni los dinosaurios, ni los hipotéticos silurianos, ni nosotros. Algún día, nuestros mayores logros, Internet, las ciudades, los satélites, serán solo una anomalía química en un estrato geológico. Y tal vez, en otros 100 millones de años, otra especie inteligente se detendrá ante una montaña, encontrará un trozo de nuestro acero oxidado, convertido en mineral extraño, y se hará la misma pregunta que nosotros hoy. ¿Hubo alguien aquí antes que nosotros, o estamos realmente solos en este abismo de tiempo? Si las piedras de Giza pudieran hablar, ¿crees que reconocerían nuestra tecnología como algo nuevo o como algo que ya han visto antes? Te leo en los comentarios. No olvides suscribirte para seguir explorando los rincones prohibidos de nuestra historia.